La curva anterior es el gráfico de una función sinusoidal. Va a través de los puntos negativos 4, negativo 7 y 2 comunes negativos 7. Encuentre una función sinusoidal f de x que coincida con el gráfico dado. Analizando el gráfico, nota cómo tenemos un período de la función sinusoidal de x es igual a 4 negativos a x es igual a 2. Sigamos adelante y marquemos esto. A continuación, determinemos la línea media. Observe cómo tenemos un máximo valor de función de 1, una función mínima valor de 7 negativos. 1 más negativo 7 es negativo 6. 6 negativos divididos por 2 es negativo 3 y es igual a 3 negativos es la línea media, esta línea horizontal aquí. Así que porque tenemos una línea media de y equivale a 3 negativos, sabemos que el gráfico ha sido desplazado hacia abajo 3 unidades y por lo tanto, el valor de c es negativo 3. Adelante y anote eso. Pero ahora para analizar el patrón del gráfico durante un período. Observe los puntos clave sobre este período son mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Este patrón debe recordar nosotros de la función coseno, donde para el coseno básico durante un período, el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Así que tenga en cuenta aquí el función básica del coseno. Comenzamos un máximo durante un período. Para nuestra función, estamos comenzando como mínimo, lo que significa que tenemos una reflexión a través de la línea media y por lo tanto a, el coeficiente de la función coseno, va a ser negativo donde el valor absoluto de a es igual a la amplitud, y observe cómo la distancia desde la línea media hasta un máximo, o la distancia desde la línea media a un mínimo es de 4 unidades, que podemos ver aquí. Así que debido a que esta distancia es de 4 unidades, el valor absoluto de a es 4, pero a tiene que ser negativo, y por lo tanto a es negativo 4. Tenemos una amplitud de 4 positivos, y como a es negativo, tenemos un reflejo a través de la línea media. Y ahora vamos a determinar el valor de b donde 2pi divididos por b es igual al período. Bueno, de nuevo, tenemos un período del gráfico de x es igual a negativo 4 a x es igual a 2. Y por lo tanto, el período es 2 menos negativo 4, o 2 más 4, que es 6, lo que significa 2pi dividido por b debe ser igual a 6. Para resolver por b, multiplicar ambos lados por b. Simplificando a la izquierda, tenemos 2pi. A la derecha tenemos 6b. Dividiendo ambos lados por 6 y simplificando, tenemos b es igual a 2 6pi, lo que simplifica a 1 3pi. Así que ahora sabemos que b es igual a 1 3pi. El último paso es encontrar d, que indica un desplazamiento horizontal. Nuevamente, normalmente graficamos la función básica del coseno que comienza a lo largo del eje y en este caso, sin embargo, nuestro gráfico está comenzando en x es igual a 4 negativos, y por lo tanto el gráfico se desplazó a la izquierda 4 unidades, lo que significa d es negativo 4. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir una posible ecuación, usando coseno para el gráfico dado. Vamos a escribir la función como f de x, y por lo tanto tenemos f de x es igual a, que es negativo 4, veces coseno de b. Veces la cantidad de x menos d, donde b es 1 3pi veces la cantidad de x menos negativo 4, simplifica a x más 4. Y luego c es negativo 3, dándonos menos 3. Ahora, ten en cuenta que esto es solo una función posible que coincida con el gráfico dado. Por ejemplo, si volvemos a este gráfico, y centrarse en el gráfico durante cuando x es igual, digamos negativo, a la derecha. El período no cambiaría, pero el valor de a cambiaría porque aviso ahora, no tienen un reflejo a través de la línea media porque durante cuando x es igual a 1 negativo, los puntos clave son máximos, línea media, mínimo, línea media, y luego tendríamos otro máximo por aquí. Así que si nos centramos en esta pieza del gráfico, a sería positivo 4. Y esto también cambia el valor de d, donde de nuevo, d indica un desplazamiento horizontal. Observe ahora el desplazamiento horizontal que daría solo una unidad y, por lo tanto, d sería negativo 1. Pero el período no cambia. Y por lo tanto b sigue siendo un 1 3pi, y el desplazamiento vertical no cambia porque la línea media sigue siendo negativo 3 y, por lo tanto, c es negativo 3. Así que otra posible ecuación para que coincida con el gráfico sería f de x igual a positivo 4 veces el coseno de 1 3pi veces la cantidad de x menos 1 negativo, que simplifica a x más 1. Y luego tenemos menos 3.
Y solo para mostrar que estas dos funciones nos dan el mismo gráfico, vamos a graficar ambas funciones, usando Desmos. En que tenemos el gráfico de la primera función donde a es negativo 4 y b es negativo 4. Y luego para el segundo la función a es positiva 4 y d es negativa. Y notamos cómo conseguimos el mismo gráfico. El gráfico rojo y el gráfico azul son idénticos. Espero que hayas encontrado esto útil.